En los videos anteriores definimos los principales rasgos de los años dorados. En este video vamos a aproximarnos a las causas de su fin. Podríamos apuntar en primer lugar el deterioro de la hegemonía norteamericana a partir de la ciénaga que significó Vietnam. Vemos un gasto público creciente, un déficit fiscal incontenible, una creciente inflación, y todo ello va generando una presión sobre el tipo de cambio, ese tipo de cambio que había sido fijado en Bretton Woods. El único ancla que existía para mantener una situación estable era el superávit comercial, superávit que va a desaparecer a mediados de la década del 60 cuando entran en el mercado internacional tanto Alemania como Japón. Ya con déficit gemelos, comercial y fiscal, los acuerdos de Bretton Woods se vienen abajo. Estados Unidos a principios de la década del 70 declara inconvertible su moneda y genera una devaluación para volver competitiva su economía. Eso por el lado de los factores monetarios. Después tenemos que apuntar a algunos factores que tienen que ver con la dinámica demográfica. Los años dorados se habían alimentado de las reservas de manos de obra que existían en el campo de los países centrales. En la década del 60 esas reservas se agotan, lo que genera una presión sobre el salario. La capacidad de negociación de los sindicatos fue en ascenso, y eso va a incrementar el conflicto vertical entre empresarios y trabajadores. A eso tenemos que sumar la incorporación al mercado laboral de una nueva generación de trabajadores que no tiene deseos de suscribir a los acuerdos básicos keynesianos. Vemos cómo a partir de estos jóvenes trabajadores se reintroduce la lucha de clases en los países centrales. Junto a esta conflictividad de clase de sentido vertical entre los que estaban arriba y los que estaban abajo, vemos una lucha de clases bastante más horizontal, al interior de las burguesías de diferentes países industrializados. Hasta allí, Estados Unidos había ostentado el monopolio industrial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había quedado destruida la capacidad operativa de Alemania y de Japón. Con la recuperación de estos dos países vemos una creciente competencia, vemos un aumento del riesgo empresario y vemos una tendencia a la sobreinversión. Cada una de las burguesías nacionales invierte en tecnología para destruir a sus competidoras y esto va a generar una caída de la tasa de ganancia. Mucho antes de la crisis del petróleo, la suerte de los años dorados estaba echada. Antes de la crisis del petróleo, vemos economías sobrecalentadas que destruyeron esa relación armoniosa entre beneficio, salario y productividad.